A ver, ¿qué tienen en común las leyes que gobiernan el cosmos y las decisiones que marcan el éxito de una empresa? Pues, aunque parezca algo sacado de la ciencia ficción, la física nos da una de las cajas de herramientas más potentes que existen para la estrategia de negocios. Vamos a descubrir por qué. Todo líder en algún momento se ha topado con esta pregunta. Es casi la pregunta del millón. Frente a una complejidad que nos abruma, con proyectos de una escala que parece infinita, ¿cómo se puede gestionar algo que parece inconmensurable? Para encontrar una pista tenemos que viajar en el tiempo, como 2000 años al pasado. Arquímedes se enfrentó a un reto parecido y se puso a calcular cuántos granos de arena se necesitarían para llenar el universo. Llegó a una cifra astronómica, 10 elevado a la 63. Pero, a ver, su punto no era el número exacto, sino demostrar algo mucho más profundo, que incluso lo que parece infinito se puede medir, se puede entender y por lo tanto se puede gestionar. Y aquí está la idea central de todo este análisis. La física, vista desde los ojos de un estratega, no es un montón de fórmulas complicadas que nadie entiende. No. Es un método para pensar, es, digamos, un lenguaje para describir la realidad, para hacer las preguntas correctas y, sobre todo, para medir lo que de verdad importa. Para que quede más claro, vamos a explorar 6 áreas clave donde la física ilumina el liderazgo. Primero, veremos cómo tener el universo en la mano. Luego usaremos el método científico como una brújula. Entenderemos la famosa inercia. Aplicaremos las leyes del campo de batalla. Valoraremos el rigor de la medición y, para cerrar, adoptaremos la actitud científica. Muy bien. Arranquemos con el primer punto, el universo en la mano. Y esto no es más que domar la complejidad usando principios fundamentales. Tal cual como lo hizo Arquímedes con sus granos de arena, los líderes de hoy tienen que hacer lo mismo, descomponer esos problemas que parecen infinitos, ya sabes, lanzar un producto a nivel mundial o reestructurar toda una compañía en partes más pequeñas, en componentes que sí se puedan medir y manejar. Es básicamente el arte de convertir el caos en un plan de acción concreto. Y esto nos lleva, casi de la mano, a nuestra segunda gran herramienta, el método científico como brújula, que no es otra cosa que aplicar el método de la ciencia a la estrategia de una empresa. Y no hay que asustarse, el método es simple, pero es increíblemente poderoso. Todo empieza con una observación rigurosa del mercado. De ahí, se formula una hipótesis medible sobre qué podría funcionar. Después, viene la experimentación precisa para probar esa idea. Y al final, el análisis de los resultados, que se basa en datos duros, no en opiniones o corazonadas. Ojo, la clave de todo esto está en la hipótesis medible. En la ciencia, una hipótesis no es una simple suposición, es una predicción súper específica y, lo más importante, comprobable sobre un resultado. Llevado al mundo de los negocios, esto se traduce en algo muy concreto. No se vale decir, vamos a mejorar el marketing. No, se dice, si invertimos X cantidad en esta campaña de marketing, vamos a lograr un aumento del Y% en leads calificados para el próximo trimestre. ¿Ven la diferencia? Es específico, es medible y claro, se puede probar. Pasemos ahora a la tercera idea, que es una de las analogías más potentes que hay, la inercia frente al cambio. O en otras palabras, cómo entender por qué las empresas se resisten a cambiar. Seguramente se acuerdan de la primera ley de Newton, esa que veíamos en la escuela. Un cuerpo en reposo se queda en reposo, y uno en movimiento, pues, sigue en movimiento. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con una empresa? Pues todo. Significa que una organización, con sus procesos, su cultura y sus costumbres, también tiene inercia. Es esa resistencia natural al cambio. El famoso, es que siempre lo hemos hecho así. Para cambiar de rumbo, no basta con quererlo. Se necesita una fuerza externa, clara y constante. ¿Y esa fuerza? Es el liderazgo. Perfecto. Ahora veamos rápidamente algunas leyes del campo de batalla, donde varios principios de la física nos ayudan a entender cómo funciona la competencia. Primero que nada, el movimiento relativo. El éxito nunca, pero nunca, se define de forma aislada. Siempre es relativo a un punto de referencia que además se está moviendo todo el tiempo, la competencia. Nuestra velocidad solo importa si la comparamos con la de los demás. Pero saber dónde estamos no es suficiente. Hay que moverse con inteligencia. Y aquí entra la física de la rampa. Un buen líder no pide más fuerza bruta para subir una carga pesada, sino que busca la manera de reducir la inclinación de la rampa. O sea, hacer el desafío más fácil para que el esfuerzo sea más efectivo.
Y cada movimiento, por muy inteligente que sea, genera una reacción en cadena. Es la tercera ley de Newton en pleno. A toda acción corresponde una reacción. Si lanzamos un producto o bajamos un precio, es un hecho que los competidores van a responder. Planificar sin esperarse esa reacción es francamente ingenuo. Y por último, hay que entender que hasta la estrategia más agresiva tiene un límite. La velocidad de la luz nos enseña que en todo sistema hay una constante que no se puede superar. Bueno, pues los mercados saturados también tienen su propio límite de velocidad para crecer. A veces, la estrategia más sabia es reconocer ese límite y no estrellarse contra él. Todo esto, absolutamente todo lo que hemos visto, nos lleva a un punto que, de verdad, no es negociable: el rigor de la medición. La falta de precisión puede tener consecuencias, bueno, catastróficas. Y para que quede claro, aquí tenemos una pequeña historia de $125 millones para demostrarlo. Allá por 1999, el Mars Climate Orbiter de la NASA se perdió para siempre en el espacio. ¿La razón? Algo increíble. Un equipo de ingenieros usó el sistema métrico y otro el sistema imperial. Una simple falta de estandarización en las unidades de medida costó millones de dólares y años de trabajo. En los negocios, créanme, los datos no estandarizados son igual de peligrosos. Para evitar estas catástrofes, la ciencia busca estándares inmutables. Por ejemplo, hoy en día, el segundo se define por las transiciones de un átomo de cesio, no por algo tan variable como la rotación de la Tierra. Las empresas globales necesitan sus propios átomos de cesio, métricas que sean claras, que no cambien y que todo el mundo entienda para poder operar como una sola unidad. Y con esto llegamos a nuestra conclusión, porque más allá de las leyes y las analogías, la auténtica ventaja competitiva es la actitud científica. El verdadero espíritu científico para el liderazgo se puede resumir en 3 pilares. Primero, curiosidad, ese impulso de siempre estar preguntando ¿por qué? Segundo, rigor, el compromiso de medirlo todo con precisión. Y tercero, perseverancia, la voluntad de experimentar, de aprender de los errores y de volver a intentarlo una y otra vez. Y los dejo con una reflexión final. ¿Son estas leyes físicas verdades universales que podemos aplicar tal cual? ¿O son más bien aproximaciones sutiles, metáforas poderosas que nos ayudan a navegar el contexto de negocios actual? La pregunta queda abierta, pero una cosa es segura: pensar como un físico puede cambiar por completo la forma en que vemos el mundo y nuestro lugar en él.